Vamos allá con el resumen a la clasificación al sprint del Gran Premio de Brasil. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y hoy vamos a hablar de esta clasificación al sprint, una clasificación al sprint que como normalmente pues suele haber bastante acción en la primera vuelta y luego se estabiliza un poco, donde sí hemos tenido más acción gracias a que Lewis Hamilton salía en 20ª posición, gracias a todo lo que hemos estado contando, que ya os habíamos contado que estaba pasando en el anterior vídeo y os he estado contando por redes sociales sobre la descalificación que iba a llevar tras la clasificación del día de ayer. Y sí que nos ha dado un poco más de juego, ha tenido que remontar, lo ha hecho muy bien y bueno, vamos a hablar de qué ha sido esta clasificación al sprint, un vídeo muy breve hablando piloto por piloto y este ha sido el orden de parrilla, empezando por el último clasificado hasta el primero. El orden de parrilla ha sido el siguiente: Nikita Mazepin en 20ª posición, Mick Schumacher en 19ª, Kimi Räikkönen en 18ª, quien trompeó en la salida, George Russell y Nicolas Latifi en 17ª y 16ª posición, Yuki Tsunoda en 15ª posición, Lance Stroll en 14ª posición, Antonio Giovinazzi en 13ª posición, por desgracia Fernando Alonso en 12ª posición, Daniel Ricciardo en 11ª posición, Sebastian Vettel en 10ª posición, Esteban Ocon ya en 9ª posición, Pierre Gasly que baja muchísimas posiciones en 8ª posición, Charles Leclerc en 7ª posición, Lando Norris que ha hecho buena clasificación al sprint en 6ª posición, Lewis Hamilton asombroso 5ª posición, Checo Pérez que se queda fuera del podio en esa 4ª posición, Carlos Sainz en 3ª posición, ahora hablaremos de ello, Max Verstappen por los pelos en 2ª posición y Valtteri Bottas en 1ª posición y pole para el finlandés. Vamos a hablar, como hacemos siempre, de la primera posición. Como ya he mencionado, el finlandés Valtteri Bottas consigue una pole más. Ya hablábamos en el Gran Premio de México donde consiguió la pole, de que ya era el segundo finlandés con más poles, superando a Kimi Räikkönen, y estadísticamente esto le contará al piloto finlandés como pole. ¿Puede llegar a ser su última pole en la temporada? Bueno, pues también dijimos eso en el Gran Premio de México, tampoco vamos a hablar muy alto, pero obviamente es de las últimas posibilidades que tiene, porque ya solo quedan 3 posibilidades para conseguir la pole. En la carrera Valtteri Bottas poco que comentar, salía con neumáticos blandos, ha conseguido hacer una muy buena salida, mucho mejor salida que Max Verstappen. Los de neumáticos blandos han conseguido hacer muy buenas salidas, luego a algunos le ha costado más aguantar. Valtteri Bottas que lo ha conseguido aguantar bastante bien, una victoria bastante tranquila. Al final de carrera, más o menos a medio de carrera, ya llegaba Max Verstappen al piloto, pero finalmente se ha conseguido mantener y consigue esa pole. Mañana saldrá primero, veremos a ver qué hace ella en la carrera completa. Quien queda en segunda posición es Max Verstappen, que la verdad que se ha conformado con esa segunda posición. En la salida obviamente no ha tenido el ritmo, ha llegado a estar incluso casi a 3 segundos, bueno, ha llegado a pasarle Carlos Sainz, ahora hablaremos de ello, pero le ha llegado incluso a pasar con los neumáticos blandos. Finalmente obviamente ha recuperado esa posición, ha empezado a recortar, ha estado en varias ocasiones en el DRS, pero la verdad que no le ha atacado bastante, luego se ha echado un poco más para atrás. Valtteri Bottas, como digo, también ha tenido buen ritmo, ha conseguido gestionar bastante bien los neumáticos blandos, y Max Verstappen que se ha conformado, como digo, con esa segunda posición. Creo que también está pensando bastante en el mundial, está sabiendo que lo importante es quedar por delante de Lewis Hamilton, no quedar fuera, obviamente eso sería sino un desastre, así que creo que también ha ido con bastante cabeza, pero se ha conformado con esa segunda posición. De quien sí que hay que hablar es de Carlos Sainz. Carlos Sainz, impresionante lo que ha logrado hacer, salía, como ya recordaréis, en 5ª posición, clasificó sexto, pero por la penalización que ha tenido Lewis Hamilton salía en 5ª posición, ya en la salida ha arrasado, ha adelantado al Alfa Tauri de Pierre Gasly y al Red Bull incluso de Checo Pérez, pero es que además en esa primera vuelta ha logrado adelantar a Max Verstappen. Sí que es verdad que luego un par de vueltas más tarde, no ha durado mucho, le ha pasado Max Verstappen, y a quien ha tenido que aguantar durante toda la clasificación al sprint y lo ha hecho muy bien ha sido a Checo Pérez. Ha reportado problemas con los neumáticos, obviamente iba con neumáticos blandos, así que iba a acabar peor, pero aún así lo ha conseguido aguantar muy bien al piloto mexicano, quien no ha tenido muchas opciones de conseguir pasar, como digo, se ha defendido bastante bien, ha estado casi toda la clasificación al sprint dentro de la zona del DRS, pero ha sido incapaz. Carlos Sainz, que lo ha hecho impresionante, que ha defendido muy bien su posición, consigue esta 3ª posición, consigue ese punto, que obviamente estas posiciones dan puntos, hasta la 3ª posición dan puntos, como sabemos, este año, y consigue ese punto, consigue esa 3ª posición. Mañana saldrá en esa 3ª posición, una muy buena posición de salida, a priori debería obviamente de pasarle Pérez en una carrera completa, pero muy buena posición de salida, muy buen ritmo y muy bien Carlos Sainz. Como digo, Checo Pérez en 4ª posición no ha podido hacer gran cosa, ha perdido la posición en la primera vuelta, luego no la ha conseguido recuperar y ha quedado en esa 4ª posición. Lewis Hamilton, que ha hecho una salida impresionante y luego ha ido recortando, ha ido adelantando a pilotos por diestro y siniestro, impresionante. Yo no me esperaba que pudiera hacer una remontada
tan grande, ha sido muy buena. Obviamente ha quedado en esa quinta posición, mañana saldrá en 10ª posición por la penalización que ya sabíamos que tenía en el motor de combustión interna, pero tras esa sanción que ha tenido, esa descalificación de la clasificación al sprint, ha conseguido hacerlo impresionante, quedar en esa quinta posición, ha quedado bastante cerca incluso de un posible podio, por así decirlo. Ya sabemos que obviamente en teoría no sería un podio, pero bueno, pues sería prácticamente casi llegar al podio. Ha sido impresionante lo que ha hecho Lewis Hamilton, ha hecho adelantamientos impresionantes. El adelantamiento en las últimas vueltas a Lando Norris por esa quinta posición es impresionante el que ha hecho el piloto británico. Veremos mañana qué tal. Obviamente tiene que recuperar muchas posiciones, por lo menos acabar en esa cuarta posición, digamos, por detrás del otro Red Bull y de Mercedes, para no perder tantos puntos, pero obviamente necesita recortar muchísimo, porque obviamente si no Lewis Hamilton, si no Max Verstappen se le escapa bastante. Luego ya tenemos a Lando Norris, que ha conseguido hacer una buena clasificación al sprint, no salió tan bien, pero a mediados de la carrera con los mismos neumáticos, él llevaba medios y Charles Leclerc llevaba medios, consigue pasarle. Charles Leclerc por ende pierda esa posición y acaba en esa séptima posición. Pierre Gasly, que ya salía con blandos, Pierre Gasly ha sido impresionante porque salía con blandos, pero se lo han comido todo el mundo, se lo ha comido obviamente, como ha dicho Carlos Sainz, pero Charles Leclerc, por ejemplo, con medios, o Lando Norris también se lo han comido. Ha sido impresionante lo de Pierre Gasly, que no ha podido pasar de esa octava posición. Muy buen ritmo de clasificación a una vuelta, pero ritmo de carrera le ha costado más. Esteban Ocon, que ha conseguido hacer una buena clasificación en el sprint, subir de la 11ª posición, bueno, 10ª posición en la que salida, ha sido bastante bien, la verdad, y obviamente mejor que su compañero de equipo, que ha sido Fernando Alonso, que ha tenido problemas en la salida, obviamente, y luego no ha conseguido recuperarlos, pese a que obviamente pensábamos que iba a conseguir hacer algo más grande. Sebastian Vettel, quien también ha hecho buena clasificación al sprint, consigue esa 10ª posición y ganar algunas posiciones respecto a la clasificación normal que tuvimos ayer. Daniel Ricciardo, quien pierde un montonazo de posiciones, queda en esa 11ª posición, se quedó solo una posición por detrás de su compañero de equipo en 9ª posición y finalmente baja esa 11ª posición. Bastante mal Daniel Ricciardo, ha perdido posiciones en la salida y luego no ha podido recuperarlas. Yo, cuando ha llegado Lewis Hamilton a Daniel Ricciardo, pensaba, aquí le va a costar más, ¿no? Porque también Valtteri Bottas en México estuvo como 20 vueltas detrás de Daniel Ricciardo que tampoco podía pasar en México, pero Valtteri Bottas no le podía pasar. He pensado, si Daniel Ricciardo no está pudiendo pasar a los Sebastian Vettel o Esteban Ocon de delante, pues le costará más a Lewis Hamilton pasar a Daniel Ricciardo, y todo lo contrario, Lewis Hamilton la ha pasado como si fuera una Haas. La verdad que hay impresionante. Fernando Alonso, que ha tenido problemas en la salida y ha quedado en esa 12ª posición, ha perdido posiciones y luego no las ha conseguido recuperar. Antonio Giovinazzi, que ha tenido ahí un problema con su compañero de equipo y Fernando Alonso, su compañero de equipo, como ya he mencionado, ha trompeado, ha quedado en esa 18ª posición, ha trompeado en la segunda vuelta, creo que ha sido en la curva 1, cuando iban a pasar ambos Alfa Romeo a Fernando Alonso, porque salían con neumáticos blandos, y Kimi Räikkönen ha trompeado cuando estaban ahí. No se llegan a tocar, creo, por la imagen que he visto, tendría que volver a verlo. La imagen que he visto creo que no se llegan a tocar, pero incluso se ha llegado a quejar, pero obviamente no es culpa de Antonio Giovinazzi, yo creo, porque ahí obviamente era muy complicado y queda Antonio Giovinazzi en esa 13ª posición. Lance Stroll, que consigue subir posiciones en 14ª posición, bastante bien Lance Stroll. Quien pierde posiciones es Yuki Tsunoda, que ya ayer ya estuvimos hablando. Yo ya no sé si obviamente el Alfa Tauri está para los ritmos que llega a hacer Pierre Gasly, pese a que hoy ha hecho mala carrera, pero bueno, no sé si está para los ritmos que suele hacer Pierre Gasly o para los ritmos que hace Yuki Tsunoda, pero uno de los dos o está rindiendo mucho mejor que el monoplaza o uno mucho peor que el monoplaza. Yo ya tampoco me lo explico. Nicolás Latifi, que queda por delante de su compañero de equipo. Ayer hablábamos que obviamente en la clasificación normal era la primera vez que su compañero de equipo, el compañero de equipo de George Russell en Williams, quedaba por delante suya, aunque estadísticamente eso no era la clasificación. Hoy ya sí se puede decir. En la parrilla de salida será la primera vez, sin contar obviamente cuando ha penalizado, que saldrá detrás de su compañero de equipo desde que está en Williams. En Williams, recordar, porque obviamente cuando corrió en Mercedes en Sakir salió por detrás de Valtteri Bottas, pero en Williams es la primera vez que sale por detrás de su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, como ya hemos mencionado, en 18ª posición, y los dos Haas 19ª y 20ª posición. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones de esta clasificación al sprint. Ya no hay más clasificaciones al sprint este año. También me podéis dejar en los comentarios qué opináis acerca de esta clasificación al sprint. Yo ya hablaré a lo largo de, obviamente, de muchos vídeos, pues hablaré también de qué opino de estas clasificaciones al sprint, así que dejadme todos en los comentarios, que estaré encantado de leeros, y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1 y las declaraciones que ha habido tras esta carrera y previas a la carrera del domingo, la carrera que habrá mañana del Gran Premio de Brasil. Un saludo.